La lluvia caía con fuerza aquella noche, golpeando las ventanas como dedos impacientes tamborileando sobre una mesa. Cada gota parecía estar en una carrera, deslizándose por el vidrio en patrones erráticos, mientras mi aliento empañaba la superficie fría al acercar más mi rostro. Mis padres se habían ido apresuradamente, murmurando algo sobre una emergencia en el trabajo. Prometieron que volverían pronto, pero a medida que las horas se prolongaban, el peso de la casa vacía parecía crecer, presionándome con una fuerza casi física. No era la primera vez que me dejaban solo, pero esta noche se sentía diferente, como si la casa misma estuviera viva, observando, esperando. La tormenta afuera era implacable. El viento aullaba como un animal salvaje. Sacudía los árboles, haciendo que sus ramas chocaran contra las ventanas, y el ocasional trueno hacía que toda la casa temblara. La oscuridad afuera se sentía más densa de lo habitual, más opresiva, como si se filtrara en las paredes de la casa, y cada crujido y gemido de la vieja estructura ponía mis nervios de punta. Intenté distraerme encendiendo la televisión, pero la estática parpadeante en la pantalla solo añadía a la atmósfera inquietante. Las luces parpadeaban de vez en cuando, como si la energía estuviera al borde de fallar. Un golpe repentino en la puerta me sacudió de mis pensamientos inquietos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién estaría afuera en este clima? La tormenta era demasiado feroz para que alguien estuviera vagando. Dudé, agarrando el control remoto con fuerza, mi mente corriendo a través de posibles escenarios. El golpe volvió a sonar más insistente esta vez. Lentamente me levanté y me acerqué sigilosamente a la puerta, mis pasos apenas haciendo sonido sobre el suelo alfombrado. Asomándome por el ojo de la cerradura, vi una figura parada en el porche. Una mujer, empapada hasta los huesos, su ropa pegada a su cuerpo como una segunda piel. Al principio no la reconocí, pero luego se me ocurrió. La nueva vecina que se había mudado unas casas más abajo. Habíamos intercambiado saludos corteses unos días atrás, pero eso fue todo. Ahora aquí estaba ella, en medio de una tormenta, parada en mi umbral. Abrí la puerta solo un rendija, lo suficiente para ver su rostro claramente. Sus ojos estaban abiertos de par en par, casi salvajes, y su cabello empapado estaba pegado a su frente. Me dio una sonrisa, pero no llegaba a sus ojos. Era el tipo de sonrisa que te eriza la columna. ¿Estás solo?, preguntó, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntaría eso? Algo en su tono, la intensidad en su mirada, era profundamente inquietante. Mi boca se secó y apenas pude asentir con la cabeza. Su cabeza se inclinó ligeramente, estudiándome, como si estuviera tratando de decidir algo. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la oscuridad y la lluvia torrencial. Cerré la puerta rápidamente, cerrándola con llave detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, el eco de su pregunta resonando en mis oídos. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Estaba simplemente preocupada? ¿O había algo más siniestro detrás de sus palabras? Traté de sacudirme la sensación, diciéndome que no era nada, solo una vecina que se aseguraba durante la tormenta. Pero la forma en que desapareció en la noche sin mirar atrás no me convenció. De vuelta en la sala de estar no podía concentrarme en la televisión. La casa se sentía diferente, como si contuviera la respiración, esperando. No dejaba de mirar la puerta, medio esperando que ella volviera o que sucediera algo más. La tormenta continuaba. El golpe implacable de la lluvia contra las ventanas, un recordatorio constante de mi aislamiento. El tiempo pasaba lentamente, 1 hora, quizás más, y comencé a relajarme, convenciéndome de que mi imaginación me jugaba una mala pasada. Pero entonces lo escuché. Pasos, al principio suaves, solo un crujido suave arriba de mí. Me quedé congelado, esforzándome por escuchar. Los pasos se hicieron más fuertes, más pesados, como si alguien caminara lenta y deliberadamente por el piso de arriba.
Sabía que estaba solo en la casa. Mis padres no regresarían hasta dentro de horas, y nadie más tenía una llave. La realización me recorrió la espalda con un escalofrío. Los pasos continuaron, moviéndose de una habitación a otra, como si alguien o algo estuviera buscando algo. Mi respiración se agitó, el pánico me invadió. Salí corriendo de la sala de estar, dirigiéndome hacia la puerta principal, pero antes de llegar los pasos se detuvieron. Me detuve, la mano en el pomo de la puerta, el corazón golpeando en mi pecho. El silencio era ensordecedor, presionándome, dificultando la respiración. Me obligué a mirar hacia la escalera, medio esperando ver una figura sombría en la cima. Pero no había nada, solo el oscuro pasillo extendiéndose hacia las sombras. Reuniendo cada onza de coraje, lentamente subí las escaleras, cada escalón sintiéndose como una eternidad. El aire se sentía denso, cargado con una tensión no expresada. Cuando llegué a la cima, dudé, escuchando. Todo estaba en silencio. Me giré hacia el dormitorio de mis padres, la puerta ligeramente entreabierta y la empujé. Dentro, 2 hombres estaban de espaldas a mí, vestidos con ropa oscura. Revisaban los cajones, sacando objetos y tirándolos a un lado. Mi corazón se detuvo. No los reconocía, y la vista de ellos me llenó de un frío miedo paralizante. Aún no me habían notado, y sabía que tenía que actuar rápido. Girando sobre mis talones, corrí, tomando las escaleras de 2 en 2. Detrás de mí los oí gritar y dar caza. Sus pasos tronaban por el pasillo, igualando el ritmo de mi corazón acelerado. No me atreví a mirar atrás. Mi único pensamiento era salir, escapar. Llegué a la puerta principal, forcejeando con la cerradura, mis manos temblando tan fuerte que apenas pude girar la llave. La puerta se abrió de golpe, y tropecé afuera bajo la lluvia, las gotas frías golpeándome como agujas. Corrí por la calle, sin detenerme hasta estar a mitad de camino hacia la casa de un vecino. Mi respiración venía en jadeos entrecortados, mientras sacaba mi teléfono con manos temblorosas y llamaba a la policía. Mi voz apenas era coherente mientras trataba de explicar lo que había pasado. Para cuando la policía llegó, los hombres se habían ido. La casa estaba vacía, salvo por las señales de su búsqueda, cajones abiertos, pertenencias esparcidas. Pero no había rastro de los intrusos. Ninguna pista sobre quiénes eran o qué querían. Mientras me quedaba bajo la lluvia, viendo a los oficiales moverse por la casa, no podía sacudirme la sensación de que esto no había terminado. La tormenta podría pasar, pero el terror de esa noche permanecería conmigo para siempre. Decidimos ir de campamento profundo en el bosque, lejos de los senderos concurridos y el ruido de la ciudad. El fin de semana prometía cielos despejados, y la idea de estar rodeados de naturaleza, con nada más que el susurro de las hojas y los cantos de los pájaros, parecía la escapatoria perfecta. Mi amigo Jake y yo habíamos estado planeando este viaje durante meses, seleccionando cuidadosamente un lugar lejos de la civilización donde pudiéramos desconectarnos realmente. Llegamos al inicio del sendero temprano por la mañana, el sol apenas comenzando a salir, lanzando un resplandor cálido sobre el denso bosque. El aire era fresco, lleno del aroma terroso de pino y suelo húmedo. Nos pusimos las mochilas, cargadas de suministros, y comenzamos nuestra caminata. El sendero era estrecho, serpenteando entre árboles imponentes cuyas ramas se entrelazaban arriba, creando un dosel natural que filtraba la luz del sol en patrones moteados sobre el suelo. A medida que nos aventurábamos más profundamente en el bosque, los sonidos del mundo exterior se desvanecían. El único ruido era el crujido de las hojas bajo nuestras botas y el ocasional llamado de un pájaro distante. Cuanto más avanzábamos, más parecía que el bosque se cerraba a nuestro alrededor, los árboles creciendo más altos y densos, su corteza rugosa y antigua. Después de varias horas de caminata, encontramos un claro que parecía perfecto para montar el campamento.
Era un espacio pequeño y abierto rodeado de árboles frondosos, con una suave cama de musgo bajo los pies. El claro se sentía casi escondido, un lugar secreto intacto por otros campistas. Armamos nuestra tienda, recogimos leña para una fogata y nos instalamos para la noche. A medida que el sol se ocultaba bajo el horizonte, el bosque a nuestro alrededor se transformaba. El canto de los pájaros daba paso al coro de grillos, su ritmo constante mezclándose con el crepitar de nuestra fogata. Las llamas parpadeaban, proyectando largas sombras que danzaban sobre los árboles, y el calor del fuego se sentía reconfortante contra el fresco aire nocturno. Cenamos, charlando de nada en particular, disfrutando de la soledad y el simple placer de estar lejos de todo. La noche se profundizó, el cielo arriba una manta de estrellas, y decidimos ir a dormir, ansiosos por una buena noche de descanso después de la larga caminata. Me desperté en algún momento de la madrugada. El fuego se había reducido a brasas brillantes, y el bosque estaba extrañamente quieto. Por un momento, me quedé quieto, tratando de averiguar qué me había despertado. Luego lo escuché, un sonido débil, justo fuera de la tienda. Era como el suave crujido de algo moviéndose sobre el suelo del bosque. Me senté, mi corazón comenzando a latir con fuerza. Jake todavía dormía a mi lado, respirando profundamente. El sonido volvió a sonar, más cerca esta vez. Escuché cuidadosamente, tratando de identificar qué podría ser. Un animal, quizás, un ciervo o un zorro. Pero algo en ello se sentía mal. Hacía que mi piel se erizara de incomodidad. Desenrollé lentamente la abertura de la tienda y miré afuera. El bosque estaba oscuro. Los árboles se alzaban como centinelas silenciosos. Escaneé el claro, buscando la fuente del sonido, pero no vi nada inusual. Las brasas del fuego brillaban débilmente, lanzando una luz tenue, pero no había movimiento, ningún signo de algo fuera de lugar. Aliviado, comencé a cerrar la abertura cuando algo llamó mi atención. Justo más allá del borde del claro, donde las sombras de los árboles eran más densas, había huellas. Eran claras, impresiones inconfundibles en la tierra blanda, conduciendo hacia nuestra tienda. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Eran demasiado grandes para ser de un animal y demasiado frescas para haber estado allí antes de que montáramos el campamento. Las observé, tratando de entender lo que estaba viendo. ¿Quién podría haber hecho esas huellas? No habíamos visto a nadie más todo el día, y estábamos a kilómetros de la ciudad más cercana. El pensamiento de alguien, o algo, acechando en la oscuridad, observándonos, me recorrió la espalda con un escalofrío. Desperté a Jake, mi voz apenas por encima de un susurro. Él gruñó, frotándose los ojos, pero cuando vio la expresión en mi rostro, se sentó, alertándose instantáneamente. Señalé las huellas y su expresión pasó de la confusión a la alarma. Nos sentamos en silencio, escuchando cualquier sonido, cualquier señal de que no estábamos solos. Fue entonces cuando lo oímos. El canto. Era distante al principio, tan débil que podríamos haberlo perdido si no nos hubiéramos esforzado por escuchar. Un murmullo rítmico y bajo, como una voz llevada por el viento. Las palabras eran indistintas, pero el tono era inquietante, un zumbido monótono que parecía filtrarse en el aire a nuestro alrededor. El canto se hizo más fuerte, más claro, aunque las palabras seguían siendo incomprensibles. Provenía de la dirección de las huellas, del denso bosque justo más allá de nuestro campamento. Mi corazón latía en mi pecho, y sentí un sudor frío romper en mi piel. Nos intercambiamos una mirada, ambos demasiado asustados para hablar. El canto se acercaba, más intenso, y con él venía una sensación de temor que pesaba en el aire. Entonces, a través de la oscuridad, lo vimos. Una figura emergió de las sombras, entrando en la tenue luz de nuestro fuego moribundo. Era alto y flaco, su ropa raída y sucia, colgando de él como harapos desgastados. Su cabello era largo y enmarañado, ocultando la mayor parte de su rostro,
pero lo que pude ver en sus ojos fue suficiente para congelar la sangre en mis venas. Estaban huecos y vacíos, como si no hubiera nada humano detrás de ellos. Se quedó allí, balanceándose ligeramente, sus labios moviéndose en ese mismo canto inquietante. Su voz apenas era un susurro, pero las palabras, sean lo que sean, parecían vibrar en el aire, llenando el claro con una energía antinatural. Jake y yo estábamos congelados en el lugar, incapaces de movernos, incapaces de apartar la vista de la figura. Por lo que pareció una eternidad, simplemente se quedó allí, murmurando para sí mismo, sus ojos desenfocados. Luego, sin advertencia, se lanzó hacia nosotros, sus brazos extendidos, su canto convirtiéndose en un grito gutural. Retrocedimos precipitadamente, tropezando entre nosotros en nuestro pánico. Jake agarró una rama de la fogata, blandiéndola como un arma, las brasas encendiéndose mientras la golpeaba contra el hombre. La figura retrocedió, un gruñido bajo escapando de su garganta. Por un momento, pareció dudar, sus ojos huecos parpadeando con alguna emoción ilegible. Luego, con un último susurro inquietante, se dio la vuelta y huyó de regreso al bosque, desapareciendo en la oscuridad tan repentinamente como había aparecido. No esperamos para ver si regresaba. Agarramos lo que podíamos llevar y salimos corriendo, dejando nuestra tienda y la mayor parte de nuestro equipo atrás. Corrimos por el bosque, ramas azotando nuestras caras, el canto aún resonando débilmente en nuestros oídos. Cuando finalmente llegamos al inicio del sendero, exhaustos y aterrorizados, colapsamos en el suelo. Nuestras respiraciones venían en jadeos entrecortados. No fue hasta que el sol comenzó a salir que nos sentimos lo suficientemente seguros para movernos de nuevo. Informamos del incidente a las autoridades, pero no parecían sorprendidos. Nos hablaron del hombre, cómo había estado viviendo en el bosque durante años, realizando rituales extraños, apuntando a campistas que se adentraban demasiado en su territorio. Nunca volvimos al bosque, a ese bosque. Incluso ahora, años después, el recuerdo de esa noche me recorre la espalda con un escalofrío. El hombre, sus ojos huecos y el canto inquietante aún persisten en mi mente. Un recordatorio de la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados. Siempre he creído que los cementerios son lugares de paz. Son donde decimos nuestras despedidas finales, donde los muertos encuentran descanso y donde los vivos pueden reflexionar sobre aquellos que han fallecido. Durante años, visité la tumba de mi difunta esposa, Elisa, cada domingo. Era un ritual, una forma de sentirme cerca de ella aunque ya no estuviera en este mundo. Encontraba consuelo en esos momentos tranquilos, hablándole como si aún estuviera allí, compartiendo mis pensamientos y manteniendo viva su memoria. Pero en una visita en particular, sucedió algo que todavía me persigue hasta el día de hoy. Era tarde en la tarde cuando llegué al cementerio. El cielo estaba nublado, una manta gris opaca de nubes que parecían silenciar el mundo. El sol estaba oculto, lanzando una luz fría y tenue sobre las filas de lápidas. El viento era inusualmente fuerte para esa época del año, cortando a través de mi chaqueta y enfriándome hasta los huesos. Aparqué en la entrada y comencé la caminata familiar por el camino de grava, el crujido de mis pasos, el único sonido rompiendo el silencio. Al acercarme a la tumba de Elisa, noté algo extraño. Un hombre estaba parado a unas filas de distancia, su figura una silueta oscura contra el cielo gris. No estaba mirando ninguna tumba en particular, simplemente estaba allí, mirándome en mi dirección. Nunca lo había visto antes, y su presencia me hacía sentir incómodo. No era raro ver a otros visitantes, pero había algo extraño en este hombre. Su quietud, la forma en que parecía estar observándome. Tratando de ignorarlo, me concentré en limpiar las hojas caídas de la tumba de Elisa. Arrodillado, le hablé como siempre lo hacía, compartiendo actualizaciones sobre mi semana, los niños y cuánto la extrañaba.
A pesar de mis mejores esfuerzos, no podía sacudirme la sensación de ser observado. Por el rabillo del ojo, pude ver que el hombre no se había movido. Su presencia se sentía mal, intrusiva, como si estuviera esperando algo. Después de terminar mi conversación con Elisa, me levanté, listo para irme. Pero cuando miré en dirección al hombre, me di cuenta de que estaba más cerca, mucho más cerca. Mi corazón comenzó a acelerarse. Se había movido silenciosamente, ahora parado a solo unos metros de distancia. Su ropa estaba gastada, sucia, y sus ojos estaban salvajes, brillando con una intensidad inquietante. ¿Tienes dinero?, preguntó, su voz áspera y ronca. No era una pregunta educada, era una exigencia. Su tono me hizo estremecer la columna vertebral, y supe de inmediato que esto no era un encuentro ordinario. Había una amenaza en sus ojos, una desesperación que hacía que mi estómago se revolviera. «No tengo efectivo conmigo», respondí, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Era la verdad. Nunca llevaba efectivo cuando visitaba la tumba de Elisa. Nunca había necesidad de ello. Él no me creyó. Sus ojos se entrecerraron y dio un paso más cerca. «No me mientas», siseó. «Todos tienen algo. Dámelo». Negué con la cabeza, retrocediendo instintivamente. «Realmente no tengo nada», insistí, mi voz ahora más firme, pero mi corazón latía con fuerza y podía sentir el pánico creciendo. La postura del hombre se tensó, sus puños se apretaron a los lados. No solo buscaba dinero, esto era algo más peligroso. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de ira y algo más, algo primitivo. La quietud del cementerio de repente se sintió sofocante. Las lápidas a nuestro alrededor como testigos silenciosos de la amenaza que se desarrollaba. Miré alrededor, esperando alguna señal de vida, alguien más que pudiera ayudar, pero el cementerio estaba vacío. Éramos solo él y yo, parados en el frío silencio opresivo. El viento aullaba entre los árboles, pero no enmascaraba la tensión en el aire. «Dame lo que tienes», exigió de nuevo, su voz elevándose. Se estaba poniendo más agitado, más peligroso. Mis opciones se estaban reduciendo con cada segundo. «Me voy ahora», dije, tratando de sonar calmado, aunque mi voz temblaba. Di un paso cauteloso hacia un lado, intentando deslizarme a su lado, pero él se movió conmigo, bloqueando mi camino. Su presencia era abrumadora, una amenaza inminente en el cementerio desolado. «Te estoy advirtiendo», gruñó, su tono bajo y amenazante. Dio otro paso adelante, y pude ver la locura en sus ojos, un brillo peligroso que hizo que mi sangre se enfriara. Supe que no podía razonar con él. No iba a dejarme ir sin luchar. Sin pensar, giré y corrí. Mis instintos tomaron el control, impulsándome por el camino de grava. Lo oí gritar detrás de mí, sus pasos golpeando el suelo mientras me perseguía. El viento azotaba mi rostro, y el mundo a mi alrededor parecía desdibujarse mientras sprintaba hacia la seguridad de mi auto. Al llegar, forcejé con las llaves, mis manos temblando tan violentamente que me costó varios intentos desbloquear la puerta. Me lancé dentro, cerrando las puertas con llave y arrancando el motor en un movimiento frenético. Mis ojos se movían rápidamente, buscando al hombre, pero él había desaparecido. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Conduje directamente a la estación de policía, mi mente corriendo, mi corazón aún latiendo con fuerza. Relaté el encuentro en detalle, describiendo al hombre, sus amenazas y mi estrecha escapatoria. Los oficiales escucharon, asintiendo, pero pude notar que eran escépticos. «Las personas visitan cementerios todo el tiempo», dijeron. Tal vez era solo un vagabundo buscando una limosna. Unos días después, recibí una llamada de la policía. Habían encontrado al hombre que describí, pero no estaba vivo. Su cuerpo había sido descubierto en el cementerio, debajo de una tumba rota. Su cuello estaba torcido en un ángulo antinatural, sus ojos abiertos de par en par, mirando al vacío.
No había signos claros de cómo había muerto o cómo terminó bajo esa tumba. Era como si la tierra misma lo hubiera reclamado. La policía me preguntó si sabía algo más, si había visto a alguien más ese día, pero no había. Solo éramos él y yo, parados entre las tumbas. Ahora, todavía visito la tumba de Elisa, pero solo durante el día, cuando el sol está alto y el mundo se siente menos amenazante. Sin embargo, incluso a la luz del día, no puedo sacudirme la sensación de que no estoy solo. A veces, veo un movimiento en el rabillo del ojo, o siento el peso de ojos invisibles observándome desde las sombras. Y por la noche, en la quietud de mi hogar, sueño con ojos salvajes y escucho esa voz ronca exigiendo lo que no puedo dar. No sabía por qué acepté entrar al viejo edificio. Tal vez fue la emoción de hacer algo prohibido, o tal vez solo era para demostrarme a mí mismo que no tenía miedo. El lugar había estado abandonado desde que tenía memoria, erguido alto y oscuro al borde de la ciudad como un gigante en decadencia. La gente decía que estaba embrujado, pero no creía en fantasmas. Al menos, no entonces. Era una noche nublada cuando decidí ir. La luna estaba oculta detrás de gruesas capas de nubes, lanzando una luz tenue y espeluznante sobre todo. Podía escuchar el viento silbando entre los árboles mientras caminaba por el sendero de tierra que conducía al edificio. Cuanto más me acercaba, más latía mi corazón. Pero me dije a mí mismo que solo eran nervios. No tenía miedo, no podía estarlo. La entrada era un agujero enorme donde solía estar la puerta principal. La madera se había podrido, dejando astillas y bordes dentados. Tomé una respiración profunda. Entré y de inmediato sentí que la temperatura bajaba. El aire dentro era pesado, casi sofocante, como si el edificio mismo contuviera la respiración. Mis pasos resonaban mientras me movía por la primera habitación. El polvo cubría todo, una capa gruesa y asfixiante que hacía difícil ver qué había debajo. Muebles viejos, rotos y olvidados, estaban esparcidos por todas partes como los restos de un lugar alguna vez animado. Las paredes se pelaban, revelando los huesos del edificio debajo. Un olor débil a moho y podredumbre colgaba en el aire. Me moví lentamente, tratando de captar cada detalle. Algo era inquietante en el silencio, como si el edificio estuviera esperando algo. Cada crujido de las tablas del piso bajo mi peso me hacía estremecer. Continuaba diciéndome a mí mismo que era solo un edificio viejo, nada más. Pero en el fondo, algo no se sentía bien. Caminé por un pasillo estrecho, las paredes cerrándose sobre mí. Mi linterna parpadeó y maldije bajo mi aliento. La toqué un par de veces y la luz se estabilizó. Ahora podía ver el final del pasillo, una puerta ligeramente entreabierta. No sé qué me hizo empujarla, pero lo hice. La habitación de más allá era más grande, más vacía. Las ventanas estaban rotas y el viento aullaba a través de ellas, haciendo que las cortinas danzaran como si estuvieran vivas. Dirigí la luz por la habitación y fue entonces cuando lo vi. En la esquina lejana, una sombra se movía, lentamente, deliberadamente. Al principio pensé que era solo el viento jugando trucos, pero luego se movió de nuevo, y me di cuenta de que no era el viento. La sombra tenía una forma, una figura que era casi humana, pero no del todo. Era más oscura que la noche, como si un pedazo del edificio se hubiera roto y cobrado vida. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. No podía moverme, no podía respirar. La figura sombría permanecía inmóvil, observándome. No tenía ojos, pero podía sentir su mirada, fría y penetrante. Quería correr, pero mis piernas no obedecían. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar de mi pecho. Entonces, sin aviso, la figura se movió. Se deslizó por el suelo sin sonido, acercándose, y finalmente encontré la fuerza para girar y correr. Corrí por el pasillo, mi linterna rebotando en mi mano. Las sombras parecían estirarse, alcanzándome mientras huía. Podía escuchar algo detrás de mí,
un suave susurro que se volvía más fuerte y más cerca con cada paso. Tropecé por las habitaciones, tropezando con escombros y muebles rotos. Mi respiración venía en jadeos entrecortados, pero no me atrevía a detenerme. El edificio se sentía como un laberinto, girando y doblándose, llevándome en círculos. Podía sentir las paredes cerrándose, la oscuridad presionándome. Finalmente, vi la salida, el agujero donde solía estar la puerta principal. Me lancé a través de él, cayendo al suelo de tierra afuera. El aire frío de la noche me golpeó como una ola, y me levanté rápidamente mirando hacia atrás al edificio. La figura sombría estaba parada justo dentro, observándome. No siguió, pero pude sentir su presencia, como un peso en mi pecho. No dejé de correr hasta estar de regreso en la carretera principal, mis piernas quemando y mis pulmones gritando por aire. Solo entonces disminuí la velocidad, mirando hacia atrás al edificio una última vez. Era solo una forma oscura contra el cielo nocturno, silenciosa y quieta, pero sabía lo que había visto. Nunca volví a ese lugar, y nunca le conté a nadie lo que sucedió. Pero a veces, cuando la noche está tranquila y el viento está quieto, puedo sentir esa mirada fría sobre mí de nuevo, como si la sombra nunca me hubiera dejado ir realmente. Es una sensación que recorre mi columna vertebral, recordándome esa noche y la oscuridad que vive justo al borde de la luz. Me llamo Kevin y solía trabajar en el turno de noche en una pequeña oficina en el centro. No era un mal trabajo, tranquilo y simple. Gestionaba archivos, actualizaba informes y me aseguraba de que todo estuviera listo para el equipo de la mañana. La mayoría del tiempo estaba solo en el edificio, lo cual me estaba bien. Disfrutaba de la paz y no me molestaba el silencio. Pero una noche lo cambió todo. Era una tarde de miércoles regular y estaba sentado en mi escritorio, mirando la luz brillante de la pantalla de mi laptop. La oficina estaba tenuemente iluminada. La única fuente de luz provenía de mi lámpara de escritorio y el resplandor de la computadora. El suave zumbido del aire acondicionado era el único sonido llenando el espacio. Me había acostumbrado a estas noches, las largas horas extendiéndose hasta la madrugada. Era alrededor de la medianoche cuando las cosas empezaron a sentirse extrañas. Al principio pensé que simplemente estaba cansado. Mis ojos estaban pesados y mi cabeza comenzaba a doler por estar mirando la pantalla demasiado tiempo. Pero luego noté algo extraño en mi laptop. Mientras escribía, el reflejo en la pantalla llamó mi atención. Al principio era solo mi rostro mirándome, pero luego vi algo más, una sombra tenue, casi como si alguien estuviera de pie detrás de mí. Parpadeé unas cuantas veces, pensando que era solo mi imaginación, pero la figura permaneció. Me giré rápidamente, esperando ver a un compañero de trabajo que quizás había llegado tarde, pero no había nadie allí. La oficina estaba vacía, igual que siempre a esta hora. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me dije a mí mismo que no era nada. Tal vez era un truco de la luz, o tal vez simplemente estaba cansado. Sacudí la cabeza y volví a trabajar, tratando de ignorar la extraña sensación que se cernía sobre mí. Pero no podía concentrarme. Cada pocos minutos miraba la pantalla y cada vez veía la misma figura sombría. No se movía, no cambiaba. Simplemente permanecía allí, justo detrás de mí, observando. Decidí tomar un descanso. Me levanté de mi escritorio y caminé por la oficina, esperando que estirar las piernas me ayudara a sacudirme la extraña sensación. Los pasillos estaban tranquilos. El único sonido provenía del zumbido de la máquina expendedora en la sala de descanso. Agarré una botella de agua y regresé a mi escritorio, sintiéndome un poco mejor. Pero en cuanto me senté, la sensación regresó. La sombra estaba de vuelta. Esta vez era más clara, más alta y más definida. Parecía una persona de pie justo detrás de mi silla, pero cuando me giré de nuevo, no había nadie. El aire se sentía más pesado ahora, como si algo me estuviera observando, esperando.
Traté de descartarlo, diciéndome a mí mismo que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Decidí terminar mi trabajo rápidamente y salir. Cuanto antes pudiera salir de allí, mejor. Me concentré en la pantalla, mis dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado, tratando de ignorar la creciente sensación de inquietud. Pero entonces, las luces parpadearon. Fue sutil al principio, solo un pequeño parpadeo en la esquina de la habitación, pero luego volvió a suceder, más fuerte esta vez. Las luces de techo parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron, dejándome en casi oscuridad. La única luz restante era el suave resplandor de la pantalla de mi laptop. Fue entonces cuando lo vi. La figura ya no era solo una sombra. Ahora estaba clara, a una figura oscura y fantasmal de pie directamente detrás de mí. Me quedé congelado, mis manos flotando sobre el teclado, demasiado asustado para moverme. La figura tampoco se movió, pero pude sentir su presencia, fría y opresiva, como si estuviera esperando algo. Mi respiración se volvió superficial y podía sentir mi pulso golpeando en mis oídos. Lentamente, extendí la mano y toqué el borde de la laptop, esperando que si la cerraba, la figura desapareciera. Pero tan pronto como mis dedos rozaron la pantalla, la figura se movió. Dio un paso más cerca, su contorno volviéndose más claro. Casi podía ver su rostro ahora, pálido y borroso, como algo salido de una pesadilla. Mi corazón latía con fuerza, y sin pensar, me levanté de mi silla, derribándola en el proceso. No me detuve para mirar atrás. Agarré mi bolsa y corrí hacia la puerta, mis pasos resonando en la oficina vacía. Al llegar al pasillo, miré atrás una última vez y lo vi, parado en mi escritorio, mirándome directamente a través de la oscuridad. No disminuí la velocidad hasta que estuve afuera, el frío aire nocturno golpeando mi rostro mientras tropezaba sobre la acera. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban. No podía creer lo que acababa de ver. Se sentía irreal, como un mal sueño. Pero el miedo era demasiado real para ignorarlo. Me quedé afuera del edificio unos minutos, recuperando el aliento y tratando de entender lo que acababa de suceder. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía explicarlo. No había una razón lógica para lo que había visto, pero sabía una cosa con certeza. No volvería a entrar allí. A la mañana siguiente, envié un correo electrónico a mi jefe, renunciando al trabajo. No di una razón. No lo necesitaba. Simplemente sabía que no podía pasar otra noche en esa oficina, no después de lo que había visto. Hasta el día de hoy, aún no sé qué era esa figura. Tal vez era un fantasma, o tal vez era solo mi mente jugando trucos después de demasiadas noches largas. Pero sea lo que sea, se aseguró de que nunca pusiera un pie en esa oficina de nuevo. He sido conductor de camión durante más de 10 años, pasando la mayor parte de mi vida en la carretera. La autopista siempre ha sido mi segundo hogar. Caminos largos e interminables, el zumbido del motor y el ritmo constante de las ruedas debajo de mí. Pero esta noche fue diferente, una que permanecería conmigo para siempre. Era tarde, quizás alrededor de las 2 de la madrugada, y conducía por un tramo remoto de carretera. El cielo estaba completamente oscuro, con solo el ocasional destello de los faros de autos que se acercaban. La carretera estaba vacía, como suele estar a esta hora. Mis ojos estaban pesados, y el paisaje monótono no ayudaba. Había estado conduciendo durante horas, y esperaba con ansias la próxima parada de descanso, que aún estaba a unas 50 millas de distancia. Al doblar una curva, mis faros captaron algo a lo lejos. Al principio pensé que era un animal, pero al acercarme, me di cuenta de que era un hombre. Estaba parado al borde de la carretera, solo en la oscuridad. Llevaba un abrigo largo y oscuro que parecía demasiado pesado para la cálida noche de verano.
Su cabeza estaba baja y su cabello colgaba flojo sobre su rostro. Había algo extraño en él. Lo podía sentir, pero lo relegué, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación. Como conductor de camión, había visto muchas cosas extrañas en la carretera. Tal vez era solo un autoestopista. Reduje la velocidad al acercarme a él, no porque quisiera recogerlo, sino por curiosidad. No había manera de que alguien estuviera aquí a esta hora, a kilómetros de la ciudad más cercana. Mi camión se detuvo a unos pocos pies de él. Por un momento consideré conducir de vuelta, pero algo me hizo dudar. No se movió. Simplemente estuvo allí, como si no me hubiera notado en absoluto. Toqué la bocina, un corto y fuerte sonido. Su cabeza se levantó de golpe, y por primera vez vi su rostro. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Su piel estaba pálida, casi fantasmal, y sus ojos eran grandes, vacíos y sin vida. Había una mirada extraña en ellos, algo que me hizo querer conducir de vuelta lo más rápido que pude. Pero luego se movió. Lentamente, levantó la mano y señaló hacia la carretera, como pidiendo un aventón. Dudé, mi pie flotando sobre el pedal del acelerador. Cada instinto me decía que me fuera, pero algo en sus ojos me mantenía en el lugar. Era como si me estuviera suplicando, rogando por ayuda. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta del pasajero, sin saber por qué lo estaba haciendo. Entró sin una palabra, sus movimientos lentos y deliberados. La puerta se cerró con un suave clic, y el camión de repente se sintió mucho más pequeño, el aire cargado de tensión. Intenté iniciar una conversación, pero él permaneció en silencio, mirando directamente adelante. Su presencia era inquietante. Los pelos en la parte posterior de mi cuello se pusieron de punta, y sentí que un sudor frío se formaba en mi frente. No podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Mientras conducíamos, lo miré por el rabillo del ojo. Sus manos estaban apretadas en su regazo, y noté que estaban cubiertas de suciedad. ¿O era algo más? No podía distinguirlo con la luz tenue, pero parecía oscuro, casi como sangre seca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho, cada latido más fuerte que el anterior. La carretera continuaba, y el silencio entre nosotros se volvía más pesado. Me sentía atrapado en mi camión, mi mente corriendo con pensamientos sobre quién podría ser este hombre. ¿Estaba en problemas o yo era el que estaba en peligro? La noche parecía oscurecerse más, las sombras más profundas. Los faros solo iluminaban un pequeño tramo de carretera adelante, dejando el resto del mundo en oscuridad total. El hombre no se había movido ni hablado desde que entró. Sus ojos estaban fijos en la carretera, pero no podía decir si estaba viendo algo. Finalmente no pude soportarlo más. Tenía que romper el silencio. ¿A dónde te diriges?, pregunté, mi voz temblando. No respondió. Lo intenté de nuevo, más fuerte esta vez, pero aún nada. Era como si no me escuchara, o tal vez no quisiera responder. Entonces, de la nada, giró lentamente la cabeza para mirarme. Sus ojos se fijaron en los míos, y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Eran oscuros, pozos sin fondo que parecían absorber la luz de la cabina. Nunca había visto ojos así antes, y espero no volver a verlos. De repente sonrió, a una sonrisa torcida e inhumana que envió una ola de miedo sobre mí. Mis manos se apretaron en el volante, nudillos blancos. No sabía qué era, pero sabía que tenía que alejarme. Presioné el acelerador, mi camión acelerando. El motor rugió y el camión se lanzó hacia adelante, pero la sonrisa del hombre no desapareció. Se inclinó más cerca, su aliento caliente sobre mi piel. Podía sentir sus ojos clavándose en mí, aunque no podía obligarme a mirarlo. La parada de descanso estaba a solo unas millas de distancia. Me concentré en eso, en las luces que apenas podía ver a lo lejos. Si solo pudiera llegar allí, estaría seguro. Pero la carretera parecía extenderse para siempre,
las luces nunca acercándose más. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la parada de descanso apareció en el horizonte. El alivio me invadió, pero rápidamente fue reemplazado por una nueva ola de miedo. El hombre no se había movido, no había hablado, pero podía sentir su presencia creciendo más fuerte, más opresiva. Al llegar a la parada de descanso, pisé los frenos y estacioné el camión. El hombre se giró hacia mí, su sonrisa desaparecida, reemplazada por esa misma mirada vacía. No podía moverme, no podía hablar. Estaba congelado de miedo. Luego, sin una palabra, abrió la puerta y salió a la noche. No miró atrás mientras se alejaba, desapareciendo en las sombras. Me quedé allí, mirando la puerta abierta, mi corazón latiendo con fuerza. Me tomó mucho tiempo calmarme, convencerme de que había terminado. Pero incluso ahora, cuando conduzco solo de noche, no puedo sacudirme la sensación de que él todavía está ahí afuera, esperando su próximo aventón. La tormenta rugía afuera mientras conducía a casa desde mi turno de noche. Los limpiaparabrisas luchaban por mantenerse al día con la lluvia implacable, apenas dejando huellas en las cortinas de agua que caían. Mis faros cortaban la oscuridad, revelando la carretera vacía adelante. Era una de esas noches en las que te sientes completamente solo, el mundo exterior reducido a nada más que el sonido de la lluvia y el zumbido del motor. Estaba cansado, exhausto. Mi turno había sido largo, y todo lo que quería era llegar a casa, tomar una ducha caliente y desplomarme en la cama. La carretera serpenteaba a través del campo, bordeada de árboles altos que se inclinaban bajo el peso de la tormenta. El relámpago ocasionalmente iluminaba el cielo, momentáneamente revelando el paisaje antes de sumergirlo de nuevo en la oscuridad. Al doblar una curva, mis faros captaron una figura parada al borde de la carretera, un hombre, empapado hasta los huesos, extendiendo su pulgar para pedir un aventón. Parecía desesperado, su ropa pegada a su cuerpo, el agua corriendo por su rostro. Reducí la velocidad, mi corazón acelerándose. Sabía que no era seguro recoger a autoestopistas, especialmente en medio de la noche, pero algo en la forma en que se paraba allí, temblando bajo la lluvia, tiró de mi conciencia. Dudé, mi pie flotando sobre el freno. La idea de dejarlo allí en la tormenta me parecía cruel, pero la idea de dejar entrar a un desconocido en mi auto me llenaba de inquietud. Por un momento, consideré pasar de largo, pero luego imaginé cómo me sentiría si estuviera en su posición. Frío, mojado y varado en medio de la nada. Suspiré y me detuve al costado. Los neumáticos crujían sobre la grava mojada. El hombre se acercó al auto, su rostro oculto por las sombras. Me incliné y desbloqueé la puerta del pasajero, mis manos temblando ligeramente. «Gracias», murmuró mientras entraba sacudiéndose la lluvia. «No hay problema», respondí, forzando una sonrisa. «¿A dónde te diriges?» «Solo por la carretera. Hay una gasolinera. Puedes dejarme allí», dijo, su voz baja, casi un susurro. Asentí y volvimos a la carretera, mis manos sujetando el volante con fuerza. El hombre se sentó en silencio a mi lado, mirando directamente adelante. Su presencia era inquietante, aunque no podía precisar por qué. El auto se sentía más pequeño con él dentro, el aire cargado de tensión. La lluvia golpeaba el techo, ahogando cualquier intento de conversación. Miré hacia él por el rabillo del ojo. Era alto, con cabello oscuro pegado a su frente. Su ropa era sencilla, nada fuera de lo común, pero había algo extraño en él. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros e inescrutables. Pasaron minutos en silencio. El único sonido el golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas. Mi inquietud crecía con cada segundo que pasaba. Sentía sus ojos sobre mí, aunque nunca giraba la cabeza. Era como si me estuviera estudiando, esperando algo. Mi piel se erizó con una sensación de temor inminente y mantuve mi mirada firmemente en la carretera,
resistiendo el impulso de mirarlo atrás. Finalmente, la gasolinera apareció a la vista, sus luces de neón parpadeando a través de la lluvia. El alivio me invadió mientras entraba al estacionamiento. Nunca había estado tan contento de ver una gasolinera deteriorada e aislada en mi vida. «Esto es todo», dijo el hombre, rompiendo el silencio. Asentí, deteniéndome en la entrada. Abrió la puerta y salió a la lluvia sin decir otra palabra. Al cerrar la puerta, sentí un peso levantarse de mi pecho. Estaba solo de nuevo, y la sensación de temor comenzó a disiparse. Tomé una respiración profunda y puse el auto en marcha, listo para alejarme, pero algo llamó mi atención. Allí, en el asiento del pasajero, había un pequeño trozo de papel arrugado. No había notado que él dejara algo atrás, pero estaba inconfundiblemente allí. Una nota húmeda sentada sobre la tela. La curiosidad me venció. La recogí, desplegándola con manos temblorosas. La nota estaba garabateada apresuradamente, la tinta ligeramente difuminada por la lluvia. «Revisa el asiento trasero», decía. Mi respiración se detuvo en mi garganta mientras lentamente giraba la cabeza hacia el asiento trasero, mi corazón golpeando en mi pecho. El auto estaba oscuro, la única luz provenía del tenue resplandor del letrero de la gasolinera. Mis ojos luchaban por adaptarse a la oscuridad, pero podía distinguir la forma del asiento vacío detrás de mí. Mis manos temblaban al girar de vuelta, mi mente corriendo. ¿Había sido él un malvado chiste? ¿Había alguien más en el auto con nosotros? Mi piel se arrastró al pensamiento y rápidamente cerré las puertas con llave, mis dedos forcejeando con el botón. Miré hacia la lluvia, mi pulso golpeando en mis oídos. Las luces de neón de la gasolinera parpadeaban en la tormenta, proyectando sombras inquietantes sobre el estacionamiento. Quería alejarme, dejar este lugar atrás, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Miré la nota de nuevo, mi estómago retorciéndose. El hombre había parecido extraño pero inofensivo, al menos al principio. ¿Por qué habría dejado una advertencia así? ¿Y por qué sentía que no estaba solo? Tragué saliva y me obligué a respirar profundamente. Tal vez todo estaba en mi cabeza, producto de una larga noche y muy poco sueño. Pero en el fondo, sabía que no era solo mi imaginación. Algo había estado mal desde el momento en que recogí a ese hombre. Eché la nota en el asiento del pasajero y cambié el auto a marcha, mis manos aún temblando. Necesitaba salir de allí, poner tanta distancia entre mí y esa gasolinera como fuera posible. Mientras me alejaba, la lluvia se intensificó, la tormenta rugiendo como si nunca fuera a terminar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y no dejaba de mirar por el espejo retrovisor, medio esperando ver algo, o a alguien, acechando en las sombras del asiento trasero. La carretera se extendía delante de mí, oscura y vacía, pero no podía sacudirme la sensación de que no estaba realmente solo. Incluso mientras conducía lejos, el recuerdo de esa nota persistía en mi mente, un recordatorio inquietante del hombre que recogí y del hombre que nunca vi. Aceleré el pedal del acelerador, desesperado por escapar de la oscuridad que parecía seguirme, incluso ahora.